¿Alguna vez te has preguntado qué representan realmente las 70 semanas de Daniel y cómo se ha cumplido esta profecía a lo largo de la historia? Entre todas las revelaciones contenidas en las Escrituras, pocas poseen tal precisión, profundidad y alcance espiritual. Ella no solo habla de números o fechas, habla de propósito, destino y redención. En la línea de esta profecía, Dios mismo traza el rumbo de la humanidad, revelando el plan divino que une pasado, presente y futuro bajo la perfecta brújula de su eterna voluntad. El escenario en el que todo comienza es desolador. Jerusalén está en ruinas, los muros han caído, el templo ha sido quemado y el pueblo de Dios vive en cautiverio en Babilonia. La fe, una vez vibrante, ahora parece una voluta de humo que se disipa en la distancia. Pero entre los escombros de la historia, un hombre está de pie en oración. Daniel, el profeta, el exiliado, el intercesor, desgarra su corazón ante el Altísimo y clama no por justicia, sino por compasión. Señor, dice, a ti te pertenece la justicia, pero a nosotros nos pertenece la vergüenza del rostro. En esa súplica, la voz de un hombre se convierte en el eco de una nación entera que anhela restauración. Y luego, el cielo, rompe el silencio. En medio del sincero arrepentimiento, Dios envía al ángel Gabriel, portador de un mensaje que duraría siglos. Lo que el profeta recibe no es una respuesta sencilla, es una revelación que cambia la historia. Uno calendario sagrado, uno conteo divino del tiempo, uno mapa profético. Eso describe perfectamente los acontecimientos más importantes de la redención humana. Allí, en el corazón del exilio, el Eterno le revela a Daniel las 70 semanas, y con ellos el secreto de cómo se cumpliría esta profecía a lo largo de la historia y mientras aún espera su resultado final. Estas 70 semanas no son meros intervalos cronológicos, son las reloj del Altísimo, la brújula de la eternidad medida en ciclos de redención. Narran la reconstrucción de Jerusalén, la llegada del Mesías, la pausa en el tiempo profético y el inicio del período de gracia. Anuncian la última semana, la tribulación y finalmente el triunfo definitivo de Cristo. Es como si Dios mismo hubiera extendido la mano y revelado el funcionamiento de su reloj, un reloj que no mide las horas humanas, sino los latidos de la eternidad. Estudia el 70 semanas de Daniel más que entender símbolos y fechas. Es abre la ventana del tiempo y ver cómo la fidelidad de Dios se manifiesta generación tras generación. Cada imperio que surge, cada rey que cae, cada acontecimiento que parece accidental, todo sigue la precisión invisible del plan divino. Nada escapa al control del Creador. El reloj de Dios nunca es lento, nunca rápido. Cada segundo se cuenta con perfección celestial. Por lo tanto, entienda las 70 semanas de Daniel y cómo se ha cumplido esta profecía a lo largo de la historia es una invitación a la fe, a la vigilancia y a la adoración. Porque quien reveló el principio del recuento, reveló también su fin. Y cuando se complete el último ciclo, el tiempo estará en silencio y la eternidad hablará. El reloj profético marcará el segundo final. Y el rey volverá a reinar. Pero ¿qué significaban realmente esas misteriosas 70 semanas ordenadas por Dios? Hay misterios que abarcan los siglos, y uno de ellos aún resuena en las arenas de Babilonia. Daniel no solo interpretaba sueños, descifraba el tiempo. Como 70 semanas, lo que Dios reveló al profeta son más que profecías, son el mapa del plan divino, el guión que guía la historia de la humanidad hasta el regreso del Rey. Hoy comprenderás que la profecía no se trata solo del futuro, se trata del corazón de un Dios que controla cada momento. Quédate hasta el final y observa cómo el reloj celestial comienza a sonar de nuevo. Las sombras del exilio aún cubrían la tierra de Babilonia.
Las torres doradas de Nabucodonosor reflejaban el resplandor de un imperio orgulloso, mientras el pueblo de Israel caminaba con la cabeza gacha, recordando a Sión. Entre ellos, un anciano de rostro sereno y mirada profunda mantenía viva la llama de la fe. Su nombre era Daniel. Desde su juventud había servido en cortes extranjeras sin inclinarse jamás ante los dioses de la nación que lo esclavizó. Ahora, en su vejez, se encontraba ante el mayor misterio de su vida: comprender el tiempo del cautiverio y el plan de Dios para el futuro de su pueblo. Daniel poseía el excepcional don de discernir sueños y visiones, pero más que eso, poseía un corazón quebrantado. Al estudiar los escritos del profeta Jeremías, se dio cuenta de algo que lo hizo temblar. Se suponía que el cautiverio babilónico duraría 70 años, y ese tiempo estaba a punto de terminar. Sin embargo, Jerusalén permanecía en ruinas, y el pueblo parecía lejos del arrepentimiento. El profeta comprendió entonces que la restauración prometida no sería meramente geográfica, sino espiritual. Sin arrepentimiento no habría un verdadero retorno. Fue en ese momento que pronunció una de las oraciones más profundas y conmovedoras de toda la Escritura. En un acto de humillación ante Dios, Daniel se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza y ayunó. Su voz resonó a través de los pasillos del tiempo. «Ah, Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad y nos hemos apartado de tus caminos». Daniel 9, 4, 5. Oró no como un justo que pide justicia, sino como un intercesor que se identifica con el pecado de toda la nación. Clamó no solo por perdón, sino por comprensión. Anhelaba comprender qué vendría después, cómo y cuándo Dios restauraría a Israel. El cielo, que había permanecido en silencio durante décadas, lo escuchó. Mientras oraba, Daniel revivió mentalmente los días de Jerusalén, el templo destruido, los sacerdotes muertos, el altar en cenizas. Cada recuerdo era una herida abierta, pero incluso en el dolor reconoció que Dios había sido justo. El cautiverio no fue un castigo sin propósito, fue una corrección, fue un llamado al arrepentimiento colectivo para una nación que se había alejado de su Creador. Y en la soledad del exilio, Daniel comprendió que la oración sincera de un hombre justo puede cambiar el destino de todo un pueblo. Las Escrituras dicen que aún estaba hablando, confesando sus pecados y los de Israel, cuando ocurrió algo sobrenatural. Una luz intensa iluminó la habitación. El tiempo pareció detenerse. El anciano, de rodillas, sintió el peso de una presencia divina inundar la habitación. Era el comienzo de una visita celestial. Un mensajero venía a su encuentro. La respuesta a sus palabras estaba a punto de ser revelada. Pero antes de que el mensajero hablara, Daniel experimentó un asombro sagrado. Comprendió que lo que estaba a punto de escuchar trascendía los límites de su generación. Su oración por la restauración recibiría una respuesta que abarcaría siglos. Una revelación que comenzó con la reconstrucción de Jerusalén y se extendería hasta el fin de los tiempos. El profeta, que buscaba comprender el presente, finalmente recibiría la visión completa del futuro. La venida del Mesías, el juicio sobre las naciones y la consumación del plan de Dios en la historia humana. Cada segundo de esa espera fue el preludio de una revelación. El silencio fue roto por el sonido de las alas del mensajero celestial, que se acercaba velozmente. Era Gabriel, el mismo ángel que siglos después anunciaría el nacimiento de Cristo. Venía ahora a descifrar el código del tiempo, el calendario divino que determinaría cada era, cada acontecimiento y cada cumplimiento profético hasta el fin de la historia. Y en ese instante, entre las ruinas de un imperio y las lágrimas de un antiguo profeta, el cielo y la tierra se encontraron. El reloj de Dios volvió a ponerse en marcha. La profecía de las 70 semanas sería revelada, un mensaje que superaría a Daniel,
llegaría a los apóstoles y nos alcanzaría a nosotros en el umbral de los últimos días. Y fue entonces cuando una presencia celestial se acercó, trayendo respuestas que cambiarían el destino de la humanidad. El sol se ponía sobre las llanuras de Babilonia. Las largas sombras de las torres y los jardines colgantes se extendían por el horizonte dorado, mientras Daniel yacía postrado en oración. Sus labios aún murmuraban súplicas cuando una presencia diferente comenzó a llenar la habitación. Un silencio sobrenatural lo envolvió. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que precede a la revelación. El cielo estaba a punto de responder, mientras Daniel confesaba los pecados del pueblo y suplicaba misericordia. Algo rasgó el velo invisible entre el mundo terrenal y el espiritual. Una luz tenue pero intensa llenó la habitación. La Escritura registra que Gabriel, el hombre que había visto en la visión al principio, voló rápidamente hacia mí a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:21. El profeta, sobresaltado y asombrado, levantó la vista y allí estaba él, el mensajero celestial, el que servía ante el trono del Altísimo. Gabriel no vino en nombre de un rey terrenal, ni traía un decreto humano. Trajo un mensaje directo de Dios, una respuesta a la oración de un siervo fiel. Su voz era firme y apacible, cargada de autoridad y compasión. Daniel, he venido para darte entendimiento, dijo el ángel. Desde el principio de tus súplicas salió la orden, y he venido para decírtelo, porque eres muy amado. Daniel 9:22-23. Estas sencillas pero poderosas palabras revelan algo extraordinario. El cielo se conmueve cuando un hombre justo ora. Incluso antes de que Daniel terminara su intercesión, Dios ya había enviado la respuesta. El mensajero divino no solo traería consuelo, sino que revelaría el plan completo de redención y juicio, el futuro de Israel y, en última instancia, de la humanidad. Gabriel entonces reveló una de las profecías más enigmáticas y precisas de todas las Escrituras. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. Cada palabra era como fuego en medio del silencio. El ángel habló de un tiempo establecido por Dios, un calendario celestial que determinaría el fin de la rebelión humana y la consumación de la salvación. Estas 70 semanas no simbolizaban un solo período breve, sino eras enteras de cumplimiento profético. Daniel comprendería desde ese momento que la historia estaba en manos de un Dios que no improvisa. La primera parte de la revelación reveló el propósito espiritual, 6 objetivos divinos que apuntaban al Mesías y al fin de toda injusticia. La transgresión terminaría, el pecado sería expiado y se establecería la justicia eterna. El mundo, sumido en la corrupción y la idolatría, finalmente sería restaurado bajo el gobierno del ungido. Fue el anuncio del plan redentor que abarcaría siglos, convergiendo en la cruz de Cristo y culminando en el reino venidero. Pero Gabriel fue más allá de la teología. Aportó precisión matemática. El cómputo de las semanas proféticas sería el reloj de Dios que marcaría el camino hacia el Mesías. Cada semana representaba 7 años. Por lo tanto, 70 semanas sumarían 490 años de acontecimientos determinados. Sin embargo, la división entre estas semanas mostraba fases distintas. Las primeras 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén, 62 hasta la aparición del Mesías príncipe, y una semana final reservada para el desenlace final, el tiempo de tribulación y juicio. Daniel escuchaba atentamente, con el corazón acelerado. Sabía que el exilio babilónico estaba llegando a su fin, pero ahora comprendía que la profecía iba mucho más allá de la liberación física de Israel.
Lo que Dios estaba revelando era el destino espiritual de toda la humanidad, desde el regreso a Jerusalén hasta la venida del Mesías y, finalmente, la restauración del reino eterno. Gabriel lo miró con ternura y firmeza. El mensaje no era solo un mapa cronológico, sino una revelación del carácter de Dios, fiel, justo y soberano a lo largo del tiempo. Todos los imperios que surgirían, Persia, Grecia, Roma, ya estaban incluidos en la línea profética. Ningún poder humano podría frustrar el plan trazado desde la eternidad. Daniel, lleno de temor y asombro, comprendió que se enfrentaba a algo que trascendía a su generación. La oración de un anciano, ofrecida en el silencio del cautiverio, había llegado al trono celestial y desatado la revelación más precisa sobre el futuro de la tierra. El reloj divino comenzaría a contar a partir de un acontecimiento muy específico: el decreto de reconstruir Jerusalén. El ángel, al final, miró a Daniel con una mirada que parecía abarcar el tiempo. Sabía que esta revelación sería estudiada, debatida y esperada durante milenios. Era el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y su cumplimiento. Daniel permaneció arrodillado en silencio, absorbiendo cada palabra. La gloria que rodeaba a Gabriel comenzó a disiparse lentamente, dejando en el aire el eco de una verdad eterna. Dios controla los tiempos y las estaciones. Nada escapa a su propósito. La noche cayó sobre Babilonia, pero el corazón del profeta ardía de luz. Ahora sabía que la historia tenía un guión escrito por la propia mano de Dios, y que este guión estaba a punto de comenzar a desarrollarse. Pero, ¿cuándo comenzaría este recuento divino? La revelación de Gabriel dejó a Daniel en un silencio reverente. El ángel había hablado de un tiempo preciso, 70 semanas determinadas para Israel y Jerusalén. Ahora la pregunta que resonaba en el corazón del profeta era: ¿cuándo empezará a correr este reloj profético? El mensajero mismo había dado la clave. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. El punto de partida entonces sería un decreto, un acto real que autorizaba la reconstrucción de la ciudad santa. Pasaron décadas desde aquella visión. El imperio babilónico cayó ante los ejércitos de Persia, y Ciro el Grande liberó a los judíos, permitiéndoles regresar a su tierra. Sin embargo, la restauración fue parcial. El templo comenzó a reconstruirse bajo el reinado de Zorobabel, pero Jerusalén permaneció sin murallas, vulnerable y desprotegida. La profecía exigía algo mayor: la reconstrucción completa de la ciudad, sus plazas, sus puertas y sus murallas. Esta sería la señal de que el reloj divino había empezado a correr. Ha llegado el momento en el reinado de Artajerjes I Longímano, rey de Persia. El libro de Nehemías registra el momento exacto. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Nehemías 2:1. Nehemías, siervo del rey y copero de confianza, recibió la noticia de la destrucción de Jerusalén. Su corazón estaba destrozado. Durante días ayunó y oró, pidiendo al Señor que le diera favor ante el monarca. Y, en una escena de profunda tensión espiritual, Dios abrió la puerta. Cuando el rey notó la tristeza en su rostro, preguntó: ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto no es más que tristeza de corazón. Nehemías respondió con valentía y temor: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas quemadas por el fuego? Nehemías 2:2-3. La respuesta divina llegó por mano del propio Artajerjes. Conmovido, el rey otorgó cartas oficiales, suministros, madera de los bosques reales y autorización para reconstruir Jerusalén. Era el año 435 a.C., el punto de partida exacto profetizado por Gabriel. El reloj de Dios comenzaba a avanzar.
La cuenta regresiva 70 semanas comenzó allí, en las palabras de un decreto terrenal guiado por una voluntad celestial. Sin embargo, la misión de Nehemías no sería fácil. Al llegar a la ciudad, encontró ruinas, desolación y enemigos por todas partes. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron de él y conspiraron contra él, intentando detener la obra. Aún así, con fe y estrategia, Nehemías organizó al pueblo. Cada familia trabajó en una sección de la muralla, espada en una mano y herramienta en la otra. En tan solo 52 días, la muralla fue erigida, pero el proceso completo de restauración, las puertas, las torres y las casas, duró décadas. Este período, correspondiente a 7 semanas proféticas, 49 años, marcó la reconstrucción total de Jerusalén, tal como Daniel había recibido en la revelación. Reedificará la plaza y el muro, pero en tiempos difíciles. Fueron tiempos de lágrimas y resistencia. El pueblo enfrentó amenazas externas y divisiones internas, pero bajo el liderazgo espiritual de Esdras, la nación comenzó a retornar a la ley del Señor. El altar fue purificado, el culto restaurado y la palabra de Dios volvió a leerse en la plaza pública. El sonido de las oraciones y los cánticos resonó de nuevo entre las colinas de Sión. La profecía, una vez más, se cumplió. Lo que Daniel vio en visión siglos atrás se cumplía ahora ante los ojos de una generación que resurgió de las cenizas. La reconstrucción de Jerusalén fue más que una proeza arquitectónica, fue un acto de redención. Cada piedra restituida en los muros representaba el perdón y la fidelidad de Dios a su pueblo. Incluso después de la disciplina y el exilio, Israel siguió siendo el canal de la promesa. Y, silenciosamente, la profecía avanzaba hacia su culminación. El surgimiento de Príncipe Mesías, el que vendría a cumplir el propósito eterno de las 70 semanas. Los cálculos proféticos son asombrosos. 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 434 años, en total, 69 semanas, o 483 años. Contando desde el decreto de Artajerjes, llegamos aproximadamente al año 30 después de Cristo, el momento en que Jesús inició su ministerio público y fue reconocido como el ungido de Dios. Cada generación, desde Nehemías, ha sido parte de este conteo preciso, este cronómetro invisible que marcó el camino al Calvario. La exactitud de esta profecía es una de las pruebas más notables de la soberanía divina sobre la historia. Dios no solo reveló el qué, sino también el cuándo. Estableció un tiempo específico para la redención y otro para el juicio. El reloj en el cielo avanza según su voluntad, ni un segundo antes ni un segundo después. Y así, tras décadas de sudor, fe y resistencia, Jerusalén resurgió. Sus plazas volvieron a llenarse de niños y comerciantes. El sonido de las trompetas resonó de nuevo desde las puertas. El pueblo miró hacia las murallas y vio en ellas un símbolo del pacto restaurado. Sin embargo, pocos sabían que el mayor cumplimiento estaba por venir. El verdadero ungido aún caminaría por esas calles, lloraría sobre esas murallas y ofrecería el sacrificio perfecto que pondría fin al ciclo de transgresión. El reloj profético había empezado a correr. Cada latido del tiempo llevaba a la humanidad al centro del plan divino, al momento en que el Mesías se revelaría y se determinaría el destino eterno. La ciudad resurgió de las cenizas, pero el reloj de Dios aún marcaba algo mucho mayor. Antes de pasar al siguiente sello de esta revelación, quiero invitarte a ser parte de esta misión. Suscríbete al canal y deja tu like. De esta manera nos ayudas a seguir proclamando verdades que el mundo ha olvidado, profecías que explican el presente y predicen lo que está por suceder. Ahora volvamos conmigo al momento en que Daniel, entre lágrimas y visiones, oyó una voz desde lo alto que decía:
El tiempo está determinado, y el fin vendrá a su debido tiempo. Las murallas de Jerusalén habían sido reconstruidas, el templo restaurado, y la adoración al Dios de Israel había resonado de nuevo entre las colinas de Sión. Sin embargo, aunque la ciudad seguía en pie, el corazón del pueblo aún anhelaba algo mayor. La profecía dada a Daniel no terminó con la restauración de las piedras. Señalaba el cumplimiento de un plan que trascendería siglos. Las primeras 7 semanas se habían cumplido con la obra de Nehemías y Esdras. Ahora, el próximas 62 semanas, un largo período de silencio profético y de preparación divina para la llegada del Mesías. Este fue un tiempo de espera y transición. El imperio persa, bajo el cual Israel había sido restaurado, duraría poco tiempo ante el implacable avance de la historia. Dios, quien gobierna los reinos de los hombres, permitió el surgimiento de nuevos imperios, moldeando el panorama político y espiritual del mundo. La profecía continuó avanzando, incluso cuando Dios parecía callar. Primero vino el Persia Bajo, el reinado de Darío, y luego de Artajerjes se garantizó una relativa paz para el pueblo judío. Comenzaron a surgir sinagogas que difundieron la enseñanza de las Escrituras por diversas ciudades. Este movimiento sería crucial para el futuro, ya que sentaría las bases de la fe que sustentaría a las comunidades judías durante la dispersión. Con el paso de los años, el dominio persa se debilitó y el mundo presenció el surgimiento de un nuevo conquistador, Alejandro Magno. Grecia reemplazó a Persia, aportando no solo poder militar, sino también cultura, filosofía e idioma. El griego se convirtió en el idioma común de las naciones, algo que más tarde permitiría que el Evangelio se entendiera en todo el mundo. Incluso en los planes de los conquistadores, el propósito de Dios avanzaba. La traducción de las escrituras hebreas al griego, la famosa Septuaginta, nació durante este período, allanando el camino para que el conocimiento de las profecías se extendiera entre pueblos extranjeros. Así, el aparente silencio de los cielos ocultaba una cuidadosa preparación. Tras la prematura muerte de Alejandro, su imperio quedó dividido entre 4 generales. 2 de ellos se disputaron las tierras de Israel: Seleucidas, de Siria, y el Ptolomeo, de Egipto. Fue una época de intrigas, guerras y persecución. Durante este gobierno, muchos judíos fueron presionados para abandonar la ley, pero otros permanecieron fieles, incluso bajo amenaza de muerte. De la resistencia de este período surgió la Macabeos, quien luchó por la pureza de la fe y recuperó el templo, purificándolo de la profanación griega. Esta heroica rebelión reavivó la esperanza mesiánica, el clamor por un libertador que traería justicia definitiva. Pero aún no había llegado el momento. El reloj profético continuaba su cuenta regresiva invisible. Pronto, un nuevo poder apareció en el horizonte. Roma, sus legiones, conquistaron el mundo conocido, trayendo estabilidad política y un vasto sistema de caminos y comunicaciones. Era el Imperio de Hierro, profetizado en la imagen que Daniel había visto años antes, Daniel 2. Roma gobernó con mano de hierro, pero sin saberlo, se convirtió en el instrumento perfecto para cumplir la promesa. Paz romana, la paz impuesta por el imperio, permitiría que el Mesías viniera en un momento en que el mundo estuviera conectado y su mensaje pudiera llegar hasta los confines de la tierra. Mientras tanto, el pueblo judío, disperso y oprimido, seguía esperando. Ya no surgían profetas. El cielo parecía cerrado. Durante 400 años, entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista, no hubo nuevas revelaciones. Fue la llamada período intertestamentario, el largo silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, este silencio no fue un abandono. Fue el intervalo entre el último eco de la promesa y el primer sonido de la redención. Dios estaba en acción, preparando el escenario perfecto para la llegada de su Hijo. Las sinagogas se multiplicaron,
La lengua griega unificó a los pueblos, las calzadas romanas conectaron regiones distantes y el corazón humano, cansado de la opresión y la idolatría, anhelaba la liberación. Cada imperio emergente, cada crisis, cada cambio político simplemente cumplía la función que el Todopoderoso había ordenado. El escenario se estaba preparando. El reloj de 69 semanas ya casi había terminado. Israel, bajo el dominio romano, mantuvo viva la esperanza mesiánica. La lectura de las profecías de Daniel reavivó la llama de la expectativa. Muchos calcularon el tiempo y sabían que la promesa estaba cerca. Los ancianos hablaban de un Redentor que vendría a liberar al pueblo, restaurar el trono de David y establecer la justicia eterna. Pero el plan de Dios sería más grande de lo que nadie imaginaba. El Mesías no vendría simplemente para liberar a Israel de Roma, vendría para liberar a la humanidad del pecado. Así, en medio del aparente silencio divino, cada generación preparó el camino para la siguiente. Los sacerdotes mantuvieron el culto, los escribas preservaron las escrituras y los antiguos profetas continuaron resonando en los corazones de los fieles. El cielo esperaba el momento oportuno. El recuento de los 62 semanas estaba casi completo. El tiempo de Daniel se acercaba a su pleno cumplimiento. Dios, que reina sobre el tiempo, guió la historia con absoluta precisión. Y al llegar la última hora de la 69ª semana, el velo del silencio se rasgaría. El Verbo Eterno dejaría el trono de gloria y se encarnaría. La promesa hecha a Abraham, confirmada a David y revelada a Daniel, cobraría forma ante los ojos del mundo. Y entonces, en el momento exacto determinado por el Altísimo, apareció el ungido. El tiempo de espera había llegado a su fin. Desde el decreto de Artajerjes, en el 445 a.C., el reloj profético había continuado su marcha silenciosa. Imperios habían surgido y caído, profetas habían callado, pero la promesa permanecía. Cada siglo acercaba a la humanidad a un momento singular, el cumplimiento exacto de la profecía revelada a Daniel. Y finalmente, después de 69 semanas proféticas o 483 años, apareció el Mesías. La escena era sencilla, pero impregnada de eternidad. Un Galileo, montado en un burro, descendía del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. La multitud extendía mantos a lo largo del camino y ondeaba ramas de palmera gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Aquella entrada triunfal no fue un acto espontáneo, sino el cumplimiento preciso del plan de Dios. El profeta Zacarías había proclamado siglos antes: «Alégrate mucho, hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un burro». Zac 9:9. El recuento profético revelado a Daniel se estaba cumpliendo ahora de manera literal. El reloj de Dios, iniciado con el decreto de reconstruir Jerusalén, había alcanzado el hito exacto de 483 años. El Mesías príncipe había llegado, y su entrada en la ciudad santa marcó la culminación de la historia de la redención. El cielo y la tierra presenciaron la cumbre del cumplimiento divino. No fue casualidad ni coincidencia, fue la precisión profética que solo el Dios eterno podía orquestar. Jerusalén bullía de expectación. Los líderes religiosos observaban con recelo, mientras que el pueblo llano veía en Jesús la esperanza de liberación. Muchos esperaban un libertador político que derrocaría a Roma y restauraría el trono de David. Pero el Mesías vino con otro propósito, no para empuñar una espada, sino para cargar una cruz. No vino a conquistar por la fuerza, sino mediante el sacrificio. Su reino comenzaría en los corazones de los hombres antes de manifestarse sobre los reinos de la tierra.
A lo largo de su ministerio, Jesús dejó claro que su misión estaba en armonía con la profecía antigua. Habló del reino de Dios, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y perdonó a los pecadores. Cada milagro era una señal del Mesías prometido. Cada palabra, un eco de las Escrituras. Jesús mismo declaró: «No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir». Mateo 5:17. Él era el cumplimiento viviente de todo lo que Daniel había visto en visiones. El ungido, el príncipe de paz, el Hijo del Hombre que recibiría dominio eterno. Daniel 7:13-14. Mientras tanto, el conflicto espiritual se intensificaba. Los gobernantes del templo y los representantes de Roma conspiraban en secreto. El reloj en el cielo seguía corriendo, y cada día lo acercaba más al sacrificio. Tal como Daniel había profetizado, el Mesías sería rechazado por el mismo pueblo que lo esperaba. Los líderes religiosos, cegados por el orgullo y la tradición, no reconocieron la hora de la visitación divina. El mismo pueblo que lo había aclamado en las calles, ahora se vería incitado a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La profecía de Daniel 9:26 se cumpliría palabra por palabra. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, aunque no por sí mismo. La frase quitar significa ser sacado de la tierra de los vivientes, una referencia directa a la muerte sacrificial de Cristo. Sería entregado no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. El ungido sería separado de la vida para abrir el camino a la vida eterna. El apóstol Juan describiría más tarde este misterio con divina claridad. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La sangre del Mesías sellaría el nuevo pacto, no escrito en piedra, sino grabado en los corazones. La justicia eterna, anunciada por Gabriel, comenzaba a revelarse. El velo entre Dios y la humanidad estaba a punto de rasgarse. El cumplimiento de las 69 semanas demostró una vez más la absoluta fidelidad de Dios a su palabra. El Todopoderoso había determinado el tiempo de la promesa y el de su cumplimiento. Ninguna fuerza humana podía acelerar ni retrasar el reloj divino. Los cálculos que Daniel había recibido, tan exactos y misteriosos, alcanzaron su clímax en las calles de Jerusalén. El Cordero marchó hacia el altar del sacrificio, y el universo se preparó para el momento en que el Creador se entregaría por su creación. La entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa no fue solo un acontecimiento histórico, sino un hito eterno. Todo el cielo contempló el cumplimiento del plan trazado desde la fundación del mundo. El rey había llegado, pero su corona sería de espinas, su trono una cruz. El reloj profético llegó al punto central de la historia humana, el día en que Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad. Y mientras los ángeles observaban en silencio y los hombres tomaban sus decisiones, la cuenta regresiva de las semanas avanzaba hacia el misterio final. Daniel había presenciado no solo la llegada del Mesías, sino también su rechazo, sufrimiento y muerte. Sin embargo, en el sacrificio del ungido yacía la semilla de la victoria eterna, el comienzo de un nuevo pacto que cambiaría el destino del mundo para siempre. Pero Daniel también profetizó que el Mesías sería quitado, y no por sí mismo. El viento vespertino sopló sobre Jerusalén. El cielo se tiñó de rojo, como si la creación presentiera lo que estaba a punto de suceder. El reloj profético de Daniel, iniciado siglos antes con el decreto de Artajerjes, había llegado a su apogeo. El príncipe Mesías, anunciado con precisión divina, caminaba ahora hacia el Gólgota, el monte de la muerte. Allí, entre dos criminales, el plan de las 69 semanas alcanzaría su clímax, el sacrificio del Cordero de Dios. La escena del Calvario fue un cumplimiento exacto de las Escrituras. El profeta Isaías ya la había descrito.
Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Ahora el ungido, el mismo que había sido aclamado en las calles de Jerusalén apenas unos días antes, colgaba de una cruz romana, coronado no de oro, sino de espinas. Aquel que había creado el mundo entregaba su vida en manos de hombres que lo rechazaban. Y paradójicamente fue en este rechazo que se consumó la salvación. Mientras la sangre corría sobre la madera, el cielo se oscureció. El templo, a pocos kilómetros de distancia, tembló. En el preciso instante en que Jesús exclamó, «Consumado es», el velo del santuario se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. El símbolo de la separación entre Dios y la humanidad había sido destruido. El sacrificio perfecto se había ofrecido, y el sistema de sacrificios terrenales estaba llegando a su fin. Lo que Daniel había profetizado, que el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, se cumplió con absoluta precisión. Murió no por su propia culpa, sino por los pecados del mundo entero. La muerte de Cristo puso fin a las 69 semanas de Daniel. El reloj profético se había detenido allí, entre la cruz y la resurrección. Todo lo revelado hasta ese momento se había cumplido con exactitud. Desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías, 383 años proféticos, cada detalle coincidía con la palabra del ángel Gabriel. A partir de ese momento, la profecía entró en una pausa misteriosa, una interrupción divina en el calendario de Israel. Esta brecha no fue un error, sino parte del plan eterno. Dios suspendió el reloj de las 70 semanas para comenzar un nuevo tiempo. Ella era de la gracia. El tiempo de la Iglesia era un tiempo en el que la salvación se proclamaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. El mensaje de la cruz cruzaría fronteras, alcanzando a gentiles y judíos, reyes y siervos, eruditos y simples. El sacrificio de Cristo allanó el camino para que el Evangelio se extendiera hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo, siglos después, explicaría este misterio. Ha acontecido en Israel un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. El cronómetro de Daniel no se ha cancelado, simplemente se ha detenido. La última semana, los últimos 7 años de la profecía, aún esperan su cumplimiento. Entre la muerte del Mesías y el reinicio de esta cuenta regresiva, se desarrolla el período que vivimos hoy, el tiempo de la predicación, la gracia y la paciencia de Dios. La cruz se convirtió en un punto de inflexión en la historia. Lo que una vez fue una sombra y una promesa, ahora era realidad. El Cordero anunciado desde el Edén había sido inmolado, y la sangre derramada en esa cruz purificó no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Cada golpe, cada lágrima y cada gota de sangre formaban parte del plan que el Todopoderoso le había revelado a Daniel siglos antes. La justicia eterna anunciada por el ángel comenzaba a manifestarse, no en tronos terrenales, sino en corazones transformados por el perdón. Con la muerte y resurrección de Cristo, el enfoque de la revelación profética cambió. Israel, que rechazó al Mesías, fue temporalmente apartado como nación profética mientras el Evangelio se anunciaba al mundo. Esta fue la pausa prevista, el espacio de tiempo entre las semanas 69 y 70. Durante este hiato, Dios edifica su iglesia, compuesta por todos los idiomas y pueblos, preparando el escenario para el regreso de Cristo y la reanudación definitiva del programa profético. El reloj, por lo tanto, no se detuvo por error, sino por misericordia. Cada segundo de esta pausa es una invitación al arrepentimiento y a la fe. El Calvario inauguró la esperanza para toda criatura. El Mesías, que fue cortado por nosotros, pronto abriría un nuevo capítulo en la historia, uno
en el que las promesas restantes se cumplirían literalmente, trayendo juicio y restauración. Mientras el cuerpo del Salvador yacía en la tumba prestada de José de Arimatea, el universo permanecía en suspenso. La creación aguardaba el siguiente paso del plan eterno. Al tercer día, la tumba vacía confirmaría que la muerte había sido vencida y la redención completa. Pero para Daniel y la línea profética comenzó un nuevo misterio. El conteo de las semanas quedó suspendido, hasta el día en que el Todopoderoso decidió reanudarlo. Y así, entre la cruz y el futuro, entre la muerte y el regreso, la profecía sigue vigente. El sacrificio del Mesías selló el pasado y abrió la puerta al futuro. La primera parte de la profecía se cumplió a la perfección, pero el reloj de Dios, aunque silencioso, sigue corriendo. Queda una última semana por cumplirse, 7 años que cambiarán el destino del mundo. La profecía se había cumplido hasta ahora, pero todavía faltaba una semana. El Calvario había silenciado el antiguo pacto e inaugurado una nueva era. Cuando el Cordero de Dios declaró, consumado es, no solo se cumplió una sentencia espiritual, sino que dio comienzo al mayor intervalo de la historia profética. El reloj de Daniel se detuvo entre la 69ª y la 70ª semana, y en este hiato Dios reveló un misterio hasta entonces oculto, la formación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto por todas las naciones. Era el tiempo de la gracia, el tiempo en que el mensaje del Evangelio trascendería fronteras y cambiaría el destino del mundo. Tras la resurrección, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una nueva comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El plan de Dios, que había comenzado en Israel, se expandía ahora a todos los pueblos. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como un viento impetuoso, llenando los corazones de fe y poder. Ese día nació oficialmente la Iglesia. No un templo de piedra, sino una comunidad viva. El sacrificio diario había sido reemplazado por la gracia. El altar físico había dado paso a la redención eterna. A medida que se difundía el mensaje de la cruz, Israel entró en un nuevo ciclo de pruebas. El pueblo que rechazó al Mesías sería esparcido entre las naciones, cumpliendo así las palabras de Cristo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21:6. En el año 70 de Cristo, el general Tito, al servicio de Roma, sitió Jerusalén. El templo fue incendiado, el santuario destruido y miles perecieron. El centro de la fe judía quedó reducido a cenizas, y la nación se dispersó por los 4 puntos cardinales. Pero Dios, en su soberanía, transformó la tragedia en propósito. El Evangelio llegó a Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma. Las cartas de los apóstoles cruzaron mares, trayendo doctrina, consuelo y advertencia. Pablo reveló el misterio guardado durante siglos, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Efesios 3:6. El reino que antes había estado restringido a un solo pueblo, ahora abarcaba a todas las naciones. El Cristo que había sido rechazado por Israel se convirtió en el Salvador del mundo. Durante estos siglos, el reloj profético permaneció detenido, pero no inactivo. El Señor edificaba su iglesia como había prometido. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La gracia reemplazó al sacrificio y la fe a los rituales. El Espíritu Santo vino a morar en los corazones, haciendo de cada creyente un templo viviente. Fue el cumplimiento espiritual de lo que Daniel había oído, un tiempo de justicia eterna que comenzaría en el hombre antes de manifestarse en el mundo físico. Sin embargo, esta era de gracia no sería eterna. Los apóstoles advirtieron que antes del fin habría apostasía y frialdad espiritual. Pedro escribió que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
2 Pedro 3:9. Cada generación de creyentes vive en este intervalo, entre la redención consumada y la esperanza del regreso. El tiempo de la Iglesia es tiempo de misericordia, una invitación continua al arrepentimiento antes de que el tiempo vuelva a correr. Históricamente, mientras el cristianismo se expandía, Israel permaneció sin hogar. Durante casi 2000 años, el pueblo elegido vivió en diáspora, manteniendo su fe entre las naciones. Guerras, persecuciones y exilios marcaron su camino, pero también preservaron su identidad. Nada podía anular las promesas del Dios que juró a Abraham que sus descendientes jamás serían exterminados de la tierra. Y este mismo Dios prometió restaurar su tierra y cumplir la última parte de la profecía de Daniel. Durante este periodo, la Iglesia enfrentó desafíos y corrupción, pero también experimentó despertares espirituales que reavivaron la llama de la fe. Los misioneros llevaron el mensaje a islas, desiertos y bosques. La Biblia fue traducida, impresa y difundida. El Evangelio llegó a reyes y campesinos, sabios y gente sencilla. Cada conversión, cada avivamiento, era una pequeña prueba de que la pausa divina seguía en marcha, pero el plan continuaba. Mientras tanto, el reloj que se detuvo en la cruz volverá a sonar. La profecía aún tiene una última semana, 7 años que cambiarán la historia. Todo indica que la escena se está reiniciando. Israel ha vuelto a ser una nación. Jerusalén ha vuelto a ser su corazón. Y resuenan las antiguas palabras, desde la partida del orden hasta el Mesías príncipe. El relojero del universo se prepara para girar la manecilla de nuevo. El tiempo de la Iglesia, por lo tanto, es tanto un regalo como una advertencia. Un regalo porque la salvación se ofrece gratuitamente a todos los que creen. Una advertencia porque este periodo tiene un fin predeterminado. Cuando se complete el número de los gentiles, Dios volverá a tratar directamente con Israel. La gracia dará paso al juicio y el mundo presenciará el cumplimiento de la última semana de Daniel. Hoy vivimos en el ocaso de ese tiempo. Las naciones escuchan, pero muchos cierran los oídos. La Iglesia predica, pero una parte de ella duerme. Aún así, el Evangelio sigue proclamándose hasta los confines de la tierra, tal como el Señor lo determinó. El silencio que precede al reinicio de la cuenta regresiva es solo aparente. En el cielo, todo está ya preparado para la siguiente fase del plan divino. Sin embargo, la pausa no sería eterna. El reloj volverá a correr. Durante casi 2 milenios, Israel dejó de existir como nación. Sus tierras fueron invadidas, sus hijos se dispersaron, y Jerusalén se convirtió en el centro de disputas imperiales. Desde el año 70 d.C., cuando el templo fue destruido y el pueblo llevado cautivo, parecía que las promesas se habían silenciado. Las profecías de Daniel se habían cumplido hasta la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad santa. Después de eso, el reloj profético se detuvo, pero Dios nunca dejó de velar por Sión. Incluso dispersos entre las naciones, los hijos de Abraham siguieron siendo el pueblo del pacto, el pueblo que lleva en sus venas el recuerdo del Eterno. Durante siglos, los judíos vagaron sin patria, fueron expulsados, perseguidos y humillados en casi todo el mundo. Ninguna otra nación en la historia sobrevivió tras tantos siglos de dispersión. Reinos nacieron y desaparecieron, lenguas cambiaron, fronteras se disolvieron, pero Israel perduró. Cada generación mantuvo la misma oración: el año que viene, en Jerusalén. Lo que para el mundo era una utopía, para Dios era solo una pausa. El pacto no había sido revocado. Simplemente esperaba su momento señalado. Los profetas habían predicho que antes del fin, Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Isaías proclamó: ¿acaso puede nacer una nación en un día? Isaías 66:8. Ezequiel vio huesos secos resurgir, cobrar vida, carne y aliento. Una visión que simbolizó la restauración de Israel.
Ezequiel 37. Estas palabras resonaron a través de los siglos como una promesa lejana, hasta que la historia comenzó a avanzar de nuevo hacia Jerusalén. El siglo XX marcó el despertar del reloj profético. Tras 2 guerras mundiales, el mundo presenció un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia. 14 de mayo de 1948, el pueblo judío proclamó su independencia de Estado de Israel tras casi 2000 años de exilio. La profecía se cumplió ante los ojos del mundo. La nación renació en un solo día, tal como Isaías había profetizado. Lo imposible se hizo realidad. El pueblo que había vagado sin tierra la encontró de nuevo. El estandarte con la estrella de David ondeó de nuevo sobre Sión. El regreso de Israel fue más que un acontecimiento político, fue una señal escatológica. Cada piedra restituida, cada frontera restablecida, cada judío que regresaba a la tierra de sus padres representaba una página abierta en el plan divino. Era el comienzo de la restauración prometida. Jesús había dicho: aprendan la parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Mateo 24:32. La higuera es un símbolo de Israel y su floración en 1948 se convirtió en el anuncio de que se acercaba el verano profético, el tiempo del cumplimiento final. Desde entonces, el panorama profético se ha reorganizado con precisión. Israel, pequeño en territorio, se ha convertido en el centro de atención mundial. Guerras, alianzas, tensiones y milagros han marcado su breve historia moderna. 967. Durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén fue recuperada y por primera vez desde el año 70 d.C., la ciudad santa volvió a manos del pueblo judío. La profecía progresó, silenciosa pero constante. El reloj que se había detenido volvió a correr, preparando el escenario para los actos finales de la historia humana. Al mismo tiempo, la restauración espiritual de Israel aún espera su cumplimiento completo. El pueblo ha regresado a la tierra, pero la mayoría aún no ha reconocido al Mesías prometido. Sin embargo, la Escritura es clara. Llegará el día en que contemplarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él. Zacarías 12:10. Este reconocimiento ocurrirá en el tiempo de tribulación, la última semana de Daniel, cuando el pueblo verá al Hijo del Hombre regresar en gloria. Por lo tanto, el regreso físico de Israel es solo el preludio de la restauración espiritual venidera. Cada acontecimiento del siglo XX y principios del XXI ha contribuido a este gran escenario. La tecnología global, las alianzas internacionales, las constantes amenazas de Oriente Medio, todo converge en el mismo punto geográfico y profético: Jerusalén. Las palabras de Daniel, escritas hace más de 2500 años, siguen desarrollándose con precisión matemática. El mundo moderno, sin darse cuenta, sigue la historia que Dios mismo escribió. El renacimiento de Israel es, pues, el hito indiscutible que el reloj profético está a punto de reiniciar su cuenta regresiva. La existencia de esta nación, rodeada de enemigos y aún así victoriosa, es un testimonio viviente de la fidelidad divina. Dios preservó a su pueblo durante 20 siglos para cumplir las promesas que aún permanecen. Y ahora, como un actor que regresa al escenario tras el intermedio, Israel regresa al centro de la historia mundial, exactamente donde las Escrituras dijeron que estaría. Lo que para muchos es mera política o coincidencia, para quienes conocen las profecías es una señal de que el tiempo de la Iglesia se acerca a su fin y de que Dios está preparando el cumplimiento de la última semana de Daniel. Las trompetas aún no han sonado, el anticristo aún no ha surgido, pero se están sentando las bases. Todo apunta al regreso del Mesías y al juicio que vendrá sobre las naciones. El mundo observa, pero pocos comprenden. La higuera ha florecido. Jerusalén vuelve a ser el centro del mundo. Antiguas profecías, antes estudiadas como historia, ahora se convierten en titulares.
El reloj profético, que ha permanecido en silencio durante casi 2000 años, está a punto de comenzar de nuevo su cuenta regresiva. El escenario está listo y la semana final está a punto de comenzar. La profecía de Daniel predijo 70 semanas determinadas concernientes a Israel y Jerusalén. 69 de ellas ya se han cumplido con precisión, desde el decreto de Artajerjes hasta la muerte del Mesías. Sin embargo, aún queda una semana, 7 años, pendiente de cumplimiento. Es el período final del plan profético, el momento en que Dios volverá a tratar directamente con Israel y se decidirá el destino de las naciones. Este tiempo comienza con un evento específico, un pacto hecho con muchos. Daniel 9:27 dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». Esta frase simple pero enigmática revela el surgimiento de un líder mundial quien establecerá un acuerdo de paz que involucre a Israel y otras naciones. El mundo, cansado de guerras, conflictos y crisis políticas, verá en este hombre la esperanza de la estabilidad global. Surgirá como mediador, unificador y pacificador. Alguien que parecerá tener las respuestas que gobiernos, economistas e incluso figuras religiosas no han podido proporcionar. Este pacto marcará el reinicio del reloj profético, detenido desde la crucifixión de Cristo. Cuando se firme el tratado, comenzará la cuenta regresiva. Semana 70 de Daniel comenzará oficialmente. El mundo creerá entrar en una nueva era de prosperidad y seguridad. Israel, asediado por enemigos durante siglos, verá este acuerdo como una oportunidad para reconstruir completamente su templo y reanudar el culto en Jerusalén. Lo que los profetas llamaron el lugar santo volverá a existir, no como símbolo de la verdadera fe, sino como escenario de la mayor prueba espiritual de la humanidad. Los 7 años de esta última semana se dividirán en 2 mitades. Los primeros 3 años y medio de aparente paz, seguidos de 3 años y medio de desolación y juicio. Al principio, todo parecerá prometedor. Las fronteras de Israel estarán seguras. Las tensiones en Oriente Medio disminuirán y el templo será reconstruido en un acto que conmoverá al mundo. Multitudes de peregrinos regresarán a Jerusalén y se reanudarán las ceremonias religiosas. Parecerá el cumplimiento del antiguo sueño, la restauración de la gloria de Sión. Sin embargo, tras la apariencia de paz, algo más profundo está en juego. La Biblia identifica a este líder carismático como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tesalonicenses 2:3. Será una figura seductora, cautivadora y estratégicamente posicionada. Su ascenso no se logrará inicialmente mediante la fuerza militar, sino mediante la diplomacia, la manipulación y la promesa de unidad global. Las naciones lo seguirán, porque verán en él lo que siempre han deseado, un salvador terrenal. Este hombre dominará los sistemas políticos y económicos, estableciendo un orden mundial unificado. La religión, la política y el comercio convergerán bajo su liderazgo. El mundo celebrará la nueva era de la humanidad y los medios de comunicación y los gobiernos lo ensalzarán como el pacificador supremo. Pero tras sus palabras melosas se esconderá la más sutil de las trampas, el engaño espiritual que precede al juicio. Los profetas y apóstoles advirtieron sobre este tiempo. Jesús mismo dijo, «Yo vendré en nombre de mi Padre, y no me recibiréis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis». Juan 5:43. El pueblo de Israel, que rechazó al verdadero Mesías, aceptará al falso, creyendo haber encontrado finalmente al protector prometido. El anticristo confirmará el pacto con muchos, expresión que no solo se refiere a Israel, sino a un grupo de naciones involucradas en este acuerdo. La paz será mundial, pero engañosa.
Durante la primera mitad de la semana, la influencia del anticristo se expandirá. Promoverá soluciones económicas globales, estabilizará las monedas y forjará alianzas entre potencias rivales. El mundo experimentará una falsa sensación de equilibrio. Muchos dirán, por fin hay paz y seguridad. Sin embargo, como advirtió el apóstol Pablo, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. La reconstrucción del templo de Jerusalén será el mayor símbolo de esta aparente armonía. Se ofrecerán de nuevo sacrificios y rituales, pero no en adoración sincera a Dios, sino como parte del engaño global. El anticristo permitirá esta práctica solo para usurparla en el momento señalado. El templo, construido con alegría, se convertirá en el epicentro de la futura profanación. Los estudiosos de la profecía ven este pacto como el cumplimiento literal de lo que Daniel describió, un acuerdo temporal que traerá esperanza antes de la ruina. La diplomacia humana alcanzará su máximo esplendor, pero será una paz cimentada sobre la arena. Durante 3 años y medio, el mundo creerá haber encontrado la solución. La economía prosperará. Las religiones se unirán en discursos de tolerancia y el nombre de Dios será reemplazado por la adoración de la humanidad misma. Este será el preludio de la mayor desilusión espiritual de la historia. La primera mitad de la semana será el amanecer antes de la tormenta. El anticristo consolidará su poder, preparándose para revelar su verdadera naturaleza. Israel, confiado, no se dará cuenta de que está siendo conducido al centro de una trampa profetizada hace milenios. El pacto que parecía de paz dará paso a la abominación. El reloj de Daniel vuelve a funcionar. Los engranajes proféticos giran de nuevo. Todo parece en paz, pero el cielo observa. El pacto con la multitud se ha firmado. El templo ha sido reconstruido y el mundo celebra lo que cree el comienzo de una nueva era. Sin embargo, en las páginas de la profecía, esta paz es solo el comienzo del juicio, pero la paz que el mundo celebra es solo el preludio de la mayor desolación. Habían transcurrido 3 años y medio de aparente paz. El mundo vivía bajo el liderazgo de un gobernante carismático, admirado y temido. Las naciones parecían finalmente reconciliadas, la economía florecía e Israel disfrutaba de una estabilidad sin precedentes en siglos. El templo, reconstruido en Jerusalén, se había convertido en un símbolo de orgullo nacional y espiritual. Los sacrificios se habían reanudado y el sonido de los cantos sacerdotales resonaba por las colinas de Sión. El pacto hecho con muchos parecía estar funcionando. Pero en medio de esta calma, el reloj profético indicó un punto crucial, la mitad de la semana, el momento exacto en el que la máscara caería y se revelaría el verdadero rostro del impostor. Daniel había profetizado siglos antes, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala de las abominaciones hará desolación. Daniel 9:27. Estas enigmáticas y temibles palabras describen el momento en que el anticristo romperá el pacto con Israel y cometerá el acto que Jesús llamó la abominación desoladora. Mateo 24:15. El templo, antaño símbolo de adoración, se transformará en un escenario de profanación. Aquel que había sido recibido como pacificador mostrará su verdadero rostro, el hombre de pecado, el enemigo de Dios. A mediados de la última semana, el anticristo invadirá Jerusalén e interrumpirá los rituales del templo. El altar será profanado y se erigirá una imagen suya en el lugar santo, el imagen de la bestia descrito en Apocalipsis 13. Exigirá adoración universal, declarándose Dios sobre todos los dioses. El mismo hombre que prometió paz exigirá sumisión total. La libertad de culto será extinguida y toda fe que no se incline ante él será perseguida.
El centro del mundo, el monte del templo, se convertirá en el epicentro de la rebelión espiritual más oscura de la historia de la humanidad. Este acontecimiento marca el punto de inflexión definitivo en semana 70 de Daniel. La primera mitad, de aparente armonía, llega a su fin. El período conocido como Gran Tribulación, los últimos 3 años y medio de juicio sobre la tierra. Jesús advirtió: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24:21. El anticristo establecerá un sistema global de adoración y control, exigiendo que todos reciban su marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. La idolatría, el engaño y la persecución se convertirán en la nueva norma mundial. El profeta Daniel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan hablaron de este mismo momento con diferentes palabras, pero con el mismo significado. Pablo escribió que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Juan describió cómo a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:5. Esta será la culminación de la rebelión humana contra el Creador, cuando el hombre, influenciado por Satanás, intentará ocupar el trono que pertenece solo a Dios. Los sacrificios cesarán y el templo volverá a ser profanado. El pueblo de Israel, que confió en el pacto, se dará cuenta de su engaño. Se cumplirá la profecía de Zacarías: heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Muchos huirán al desierto buscando refugio, mientras el anticristo lanzará una feroz persecución contra todos los que se nieguen a aceptar su autoridad. Judíos y cristianos serán perseguidos, y el mundo entrará en un colapso espiritual y moral. La falsa paz dará paso al terror. Al mismo tiempo, comenzarán a manifestarse señales celestiales. Las trompetas y copas del Apocalipsis resonarán con creciente intensidad. Desastres naturales, hambrunas, guerras y epidemias devastarán la tierra. El sistema global, aparentemente invencible, comenzará a desmoronarse bajo el peso de la ira divina. La humanidad, que había celebrado la paz humana, ahora enfrentará el juicio de Dios. El anticristo, sin embargo, endurecerá su corazón e intentará afirmarse aún más como el Salvador del mundo, conduciendo a la humanidad hacia la adoración satánica. La abominación desoladora no será un mero acto físico, sino un acontecimiento espiritual sin precedentes. El intento supremo de Satanás de usurpar la adoración que pertenece exclusivamente al Creador. El templo, símbolo del encuentro entre Dios y la humanidad, se convertirá en un trono de engaño, y el mundo, fascinado por milagros y señales falsas, se inclinará ante la mentira. El engaño será tan profundo que, de ser posible, incluso los elegidos serían engañados. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Dios preservará un remanente fiel. Israel finalmente comenzará a despertar espiritualmente. Los ojos del pueblo se abrirán y comprenderán que el verdadero Mesías no fue quien firmó un pacto de paz, sino aquel que había sido crucificado siglos antes. Muchos se arrepentirán y clamarán al Dios de sus padres. Será un tiempo de purificación nacional en medio de la mayor tribulación de la historia. La ruptura del pacto es el punto de no retorno. A partir de ese momento, la humanidad entra en la fase final del plan profético, la confrontación directa entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. La figura del anticristo, antes política y diplomática, se vuelve abiertamente espiritual y tiránica. No solo gobernará naciones, sino que exigirá adoración, transformando el mundo en un escenario para la idolatría global. Lo que comenzó con promesas de unidad terminará en desolación y juicio. El reloj de Daniel sigue avanzando y cada segundo acerca al mundo al clímax final. La abominación se ha instalado, el pacto se ha roto y las naciones están sumidas en el caos.
La profecía entra en su etapa más oscura, donde el dolor y la desesperación cubren la tierra, pero también donde la esperanza comienza a renacer entre quienes mantienen la fe. Y así comienza la gran tribulación. Las trompetas de la profecía resuenan en el horizonte de la historia. El pacto se ha roto, el templo profanado, y la humanidad, seducida por el falso Mesías, se hunde en la oscuridad espiritual. El mundo entra en el período más oscuro de la historia, el tiempo en que Jesús llamó gran tribulación, ningún evento previo, ninguna guerra, ninguna catástrofe natural se comparará con la magnitud de lo que se avecina. Este es el momento en que el juicio de Dios cae sobre la tierra rebelde y el reloj profético avanza hacia su cumplimiento final. Daniel describió este tiempo como un tiempo de angustia, cual nunca fue. Daniel 12:1. El Apocalipsis detalla los juicios que se despliegan durante este periodo. 7 sellos, 7 trompetas y 7 tazas, ciclos progresivos de destrucción y advertencia. Cada sello abierto, cada trompeta tocada y cada copa derramada representa la respuesta de Dios a la corrupción, la idolatría y el rechazo de la verdad. Es el colapso de la civilización humana que intentó construir un mundo sin Dios. Todo comienza con la apertura de las 7 sellos, Apocalipsis 6. El primero revela al jinete del caballo blanco, el anticristo, que conquista mediante la diplomacia y el engaño. El segundo, el caballo rojo, trae guerra y derramamiento de sangre. El tercero, el caballo negro, representa el hambre y la escasez global. El cuarto, el caballo pálido, simboliza la muerte, que arrebata una cuarta parte de la tierra. El quinto sello muestra a los mártires clamando por justicia, y el sexto anuncia convulsiones cósmicas. El sol se oscurece, la luna se tiñe de sangre y las estrellas caen del cielo. Finalmente, el séptimo sello abre el silencio en los cielos, preludio de las trompetas del juicio. Entonces 7 ángeles se preparan para tocar las trompetas, Apocalipsis 8:9. Cada toque desata una nueva ola de calamidades. La primera trompeta hace descender fuego y granizo mezclados con sangre, quemando la vegetación de la tierra. La segunda arroja al mar algo parecido a una gran montaña en llamas, convirtiéndolo en sangre y matando a las criaturas marinas. La tercera trae una estrella llameante llamada ajenjo que envenena las aguas. La cuarta oscurece el sol, la luna y las estrellas. La quinta libera demonios que atormentan a la humanidad. Y la sexta desata ejércitos sobrenaturales que matan a 1/3 de la población mundial. Sin embargo, las Escrituras dicen, no se arrepintieron de sus obras. Mientras el mundo es devastado, el anticristo consolida su dominio, exige adoración e impone su marca, una marca en la mano o la frente sin la cual nadie puede comprar ni vender. Apocalipsis 13, 16, 17. Quienes se niegan a recibirla son perseguidos y asesinados. La economía global colapsa y surge un sistema totalitario que une la política, la religión y el comercio bajo un solo trono de engaño. La tierra se convierte en el escenario de la confrontación entre el poder humano y el juicio de Dios. Luego viene el 7 copas de ira divina, Apocalipsis 16. Representan el máximo castigo sobre el sistema del anticristo. El primero inflige heridas dolorosas a quienes llevan su marca. El segundo y el tercero convierten mares y ríos en sangre. El cuarto intensifica el calor del sol, quemando a la humanidad. El quinto envuelve en tinieblas el reino de la bestia. El sexto seca el río Éufrates, preparando el camino para la batalla final, Armagedón. Y la séptima copa trae un terremoto global y la caída de las grandes ciudades de la tierra. Cada juicio revela la justicia y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Durante estos años de tribulación, el caos se vuelve cotidiano. Las guerras asolan continentes. La hambruna se cobra millones.
Las epidemias y las plagas se propagan, el clima colapsa y la naturaleza, como si gimiera, reacciona al peso del pecado. El sistema del anticristo comienza a corroerse y su imperio, que parecía invencible, muestra grietas. Aún así, la humanidad permanece endurecida. Los malvados blasfeman contra Dios en lugar de arrepentirse. La rebelión alcanza su punto álgido, pero en medio de la desesperación aún brilla un rayo de esperanza. El libro del Apocalipsis revela que durante este tiempo 144,000 judíos serán sellados por Dios, hombres fieles, escogidos de las 12 tribus de Israel, que proclamarán el evangelio del reino en medio del caos. Apocalipsis 7. Además de ellos, una gran multitud de todas las naciones creerá en Cristo y será salva, incluso bajo persecución. El amor de Dios sigue llegando a los corazones, incluso mientras se despliega el juicio. El Cordero continúa ofreciendo redención a quienes se vuelven a Él, demostrando que su misericordia no se anula ni siquiera en la ira. A medida que el anticristo afianza su poder, las señales sobrenaturales se multiplican. El sol se oscurece, la luna no brilla y las estrellas caen. Reinos se derrumban y el planeta entero se consume por el miedo. La humanidad se da cuenta de que algo más grande que la política o la ciencia está en acción. Dios mismo está juzgando al mundo. El clamor crece. ¿Quién podrá sostenerse ante la ira del Cordero? Apocalipsis 6:17. Esta pregunta resuena como preludio del desenlace. La última mitad de la semana 70 de Daniel alcanza la cúspide del sufrimiento humano y la revelación divina. El anticristo prepara su ejército para la confrontación final contra el propio Cristo. Las naciones se unen en rebelión y el valle de Megido se convierte en escenario de la batalla de Armagedón. La historia humana se acerca a su límite y el reino de Dios está a punto de manifestarse visiblemente. Aún así, en medio del caos, Dios no abandona su propósito redentor. Las lágrimas, la sangre y el fuego no extinguen su misericordia. Con cada trompeta, con cada copa, ofrece una última oportunidad de arrepentimiento. Se hace justicia, pero el amor permanece. Hasta el final, el Cordero sigue llamando a quienes desean ser salvos. Pero incluso en medio del caos, Dios todavía extiende su mano de salvación. La tierra está en ruinas, la paz del anticristo se ha desmoronado, el pacto se ha roto y el mundo se ha sumido en un caos absoluto. Las trompetas han sonado, las copas se han derramado y el juicio de Dios ha caído sobre una humanidad rebelde. En medio de la oscuridad espiritual y la tiranía global, una voz silenciosa sigue resonando. La voz de la fe. Es el tiempo de resistencia de los santos, el último aliento espiritual antes del glorioso regreso del Rey. La persecución alcanza proporciones sin precedentes. El sistema del anticristo domina todos los aspectos de la vida humana, político, económico y religioso. Ningún ciudadano puede comprar, vender o circular libremente sin llevar consigo la marca de la bestia, símbolo de lealtad al falso Mesías. Apocalipsis 13, 16, 17. El mundo entero se inclina ante el nuevo ídolo global, y cualquiera que se atreva a resistirse es tratado como enemigo del Estado. Pero incluso bajo amenaza de muerte, hay quienes no se inclinan. Son el remanente fiel, aquellos que preferirían perder la vida antes que el alma. El libro del Apocalipsis describe a estos resistentes como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. No son guerreros armados, sino luchadores espirituales. Sus armas son la fe, la oración y la esperanza. Perseguidos, escondidos y a menudo martirizados, mantienen viva la llama de la verdad en un mundo dominado por la mentira. La sangre de estos mártires se convierte en semilla de justicia y señal de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios no se puede extinguir.
En este tiempo terrible, Dios levanta un ejército especial, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7:4. Estos hombres, apartados para el propósito de Dios, no están contaminados por el sistema del mundo y proclaman el evangelio del reino en medio de la persecución. Son como antorchas encendidas en un campo de oscuridad. A través de ellos, multitudes escucharán el mensaje de arrepentimiento y salvación, incluso durante el reinado del Anticristo. Son el vínculo entre el Israel terrenal y el propósito celestial, testigos vivientes de que Dios aún tiene un plan para su pueblo, y no solo se resisten. El Apocalipsis también describe una gran multitud de toda nación, tribu y lengua, personas que, incluso en medio del sufrimiento, decidieron permanecer fieles a Cristo. Juan los vio ante el trono de Dios, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos, y escuchó la explicación. Estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Cada uno de ellos representa una victoria espiritual lograda en medio de la guerra global contra la fe. La resistencia de los santos no es solo física, sino espiritual. Es una batalla por la verdad en un mundo saturado de engaño. El anticristo usará todos los recursos, tecnología, persuasión, falsos milagros, para engañar incluso a los más sabios. Su profeta, la segunda bestia, realizará señales ante las multitudes, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar al pueblo. Apocalipsis 13:13. Pero quienes conocen la palabra reconocerán el engaño. Entenderán que el verdadero Cristo no aparece en las pantallas ni en las plazas. Regresará en las nubes, en gloria, con poder y juicio. Muchos de estos fieles pagarán el precio máximo, serán perseguidos, encarcelados y asesinados por su fe. Los estadios modernos no tendrán leones, pero sí cámaras, tribunales y ejecuciones públicas. El mundo aplaudirá la muerte de los santos, creyendo que se está librando de los fanáticos. Pero a los ojos de Dios son héroes eternos. El libro de la vida registra sus nombres y sus almas, guardadas bajo el altar, claman: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. La respuesta divina está a punto de ser dada. A medida que el imperio del anticristo se fortalece, el testimonio de los santos lo debilita. Sus muertes no son derrotas, sino semillas de la victoria final. La Escritura declara: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. En otras palabras, su fidelidad es una proclamación silenciosa de que el poder del Cordero es mayor que el poder del trono humano. La iglesia perseguida se convierte en el último faro de la verdad sobre la tierra. Los 144,000 siguen proclamando el arrepentimiento, y sus ecos se unen a la predicación de ángeles mensajeros que vuelan por los cielos, proclamando: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Incluso en el apogeo de la ira de Dios, la gracia sigue hablando. El Cordero sigue llamando a quienes están dispuestos a creer, pero el tiempo se acaba. El mundo se prepara para la confrontación final, y el cielo se prepara para el regreso del Rey. El anticristo, enfurecido por la resistencia de los fieles, reunirá a sus ejércitos. Las naciones se alinearán a su alrededor. Esta será la preparación para batalla de Armagedón, la confrontación final entre las fuerzas de la oscuridad y las huestes celestiales. El valle de Meguido, en Israel, se convertirá en el escenario de la batalla que decidirá el destino de la humanidad.
El sistema mundial se unirá contra Dios y la tierra entera temblará ante lo que está por venir. El tiempo de resistencia ha terminado. La sangre de los mártires clama, las trompetas cesan y el silencio reina por un instante, el silencio que precede al sonido más poderoso de la historia. La tierra gime, las nubes se abren y una luz aparece en el horizonte. El Cordero inmolado regresa, ya no como siervo, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces el cielo se abre. El cielo, que durante siglos observó en silencio, ahora se abre. Las nubes se abren como cortinas ante un trono invisible y una luz indescriptible irrumpe en la oscuridad de la tierra. La humanidad, sumida en el caos de la gran tribulación, mira hacia arriba y ve lo imposible. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Él no regresa como el siervo sufriente del Calvario, sino como el Rey de reyes y Señor de señores. Ha llegado el momento que todos los profetas han esperado. El reloj de Daniel avanza. El Mesías regresa para juzgar y reinar. El apóstol Juan describe esta visión con majestuosidad. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas coronas. Vestía una túnica teñida en sangre, y su nombre era la palabra de Dios detrás de él. Le siguen los ejércitos celestiales, millones de ángeles y santos glorificados, también cabalgando sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Es una imagen de la victoria final, el rey que regresa para reclamar lo que es suyo. En la tierra, el escenario es de guerra total. El anticristo, enfurecido por la resistencia de los santos, ha reunido a las naciones para la batalla en Valle de Megiddo en Israel. Las fuerzas políticas y militares del mundo se unen contra el Cordero, creyendo que pueden derrotar al Creador. El aire vibra con el sonido de maquinaria, gritos y blasfemias. Es el momento que las Escrituras llaman Batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:16. Pero el resultado de esta guerra ya estaba decidido antes de que comenzara. El Cordero no viene a negociar, sino a reinar. Desde el cielo Cristo desciende en su gloria. Su presencia estremece la tierra. Las montañas tiemblan, los cielos se enrollan como un pergamino y el resplandor de su rostro disipa la oscuridad que cubre el mundo. Ningún ejército humano puede resistir su palabra, la espada que sale de su boca. Apocalipsis 19:15. Él habla, y las fuerzas del anticristo son destruidas en un instante. El poder que una vez engañó a las naciones se derrumba ante la presencia del verdadero rey. El anticristo y el falso profeta, quienes engañaron a la humanidad con señales y mentiras, son capturados. El libro del Apocalipsis declara: la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, y ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19:20. El sistema global de engaño llega a su fin. Quien prometió paz ha traído guerra. Quien se autodenomina Dios es expulsado de la creación de Dios. El trono del impostor es derrocado y la voz del Señor resuena: hecho está. Los ejércitos de las naciones caen ante el poder divino. Los cielos se iluminan con relámpagos y un terremoto global marca el fin de la era de la rebelión humana. La sangre de la batalla llena el valle y cesa el estruendo de las armas. Por primera vez desde el Edén, la tierra permanece en silencio ante su verdadero rey. Se cumplen las palabras del profeta Zacarías. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:3-4. El mismo lugar donde Jesús ascendió al cielo será el escenario de su regreso triunfal.
Cuando sus pies toquen el monte de los olivos, la montaña se partirá en dos, creando un gran valle. Desde allí, el Mesías entrará en Jerusalén, ya no montado en un burro, sino en la gloria eterna. El pueblo de Israel, al ver a aquel a quien traspasaron, llorará y se convertirá. Zacarías 12:10. Las lágrimas de arrepentimiento del pueblo elegido se mezclarán con el gozo de la redención. Lo que comenzó como desolación termina en restauración. La promesa hecha a Abraham, renovada a David y revelada a Daniel, se cumple ante los ojos del mundo. Los ángeles proclaman: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. La corona que la humanidad rechazó en el Calvario ahora recae sobre la cabeza del Rey victorioso. Cristo viene no solo a juzgar, sino a restaurar. Pone fin a la tiranía, el pecado y la muerte. Los reinos humanos, que han perdurado durante siglos, se desmoronan como castillos de arena ante el reino eterno que jamás será conmovido. Este es el cumplimiento literal de la piedra cortada, no con mano, vista por Daniel, que destruye la imagen de los imperios y llena toda la tierra. Daniel 2:34-35. Los santos que perseveraron y todos los fieles de todas las épocas compartirán esta victoria. Reinarán con Cristo como coherederos, testigos de la fidelidad divina. El mal será derrotado, Satanás será encarcelado por 1000 años. Apocalipsis 20:1-3. Y el mundo finalmente conocerá la verdadera paz. La tierra, asolada por la guerra y la ira, será purificada por la presencia del Creador mismo. Los cielos se regocijan, suenan las trompetas, y la humanidad se postra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El tiempo de la rebelión ha terminado. Comienza el tiempo del reino. El Mesías crucificado es ahora glorificado ante todas las naciones. El plan divino, revelado a Daniel hace más de 2000 años, alcanza su cumplimiento más espléndido. Y, sin embargo, el glorioso regreso no es el final de la historia. Es simplemente el comienzo de una nueva era, el amanecer de reino millennial de Cristo, cuando la justicia y la paz reine en toda la tierra. El Rey ha regresado, se ha logrado la victoria. Pero el propósito de Dios continúa en la eternidad. Pero la victoria no es el final, es el comienzo de un nuevo reino. 1000 años de paz habían reinado sobre la tierra. Cristo, el Rey de Reyes, había gobernado con justicia y gloria. El mal había sido aprisionado, la creación restaurada y las naciones habían experimentado el gobierno perfecto del Mesías. Pero, según el plan profético revelado en Apocalipsis 20, llegaría el momento en que Dios permitiría una prueba final. Satanás sería liberado por un corto tiempo, y la humanidad se encontraría una vez más ante la eterna elección entre la obediencia y la rebelión. El texto sagrado declara: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, a reunirlas para la batalla. Apocalipsis 27:8. El enemigo, liberado por un momento, regresa para tentar al pueblo, reuniendo multitudes en un levantamiento final contra el trono de Cristo. Este es el última rebelión humana, el último eco del pecado que intenta alzarse contra el Creador. Gog y Magog, símbolos de pueblos lejanos y numerosos, se unen en una marcha contra Jerusalén, el centro del reino de Dios. Pero la rebelión dura poco. Antes de que se desenvaine ninguna espada, desciende fuego del cielo y los consume. Apocalipsis 20:9. En un instante la rebelión es silenciada. La justicia divina se manifiesta sin resistencia. Satanás, el gran engañador, es finalmente derrotado. El texto dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 20:10. El ciclo del mal termina. El enemigo que ha corrompido a la humanidad desde el Edén es definitivamente derrotado. No habrá más tentación, engaño ni oscuridad. El universo respira en silencio. El mal ha sido juzgado. Con el fin de esta rebelión final, la historia entra en su momento más solemne. El tiempo tal como lo conocemos deja de existir. La eternidad se acerca. Juan describe la escena más majestuosa de todo el Apocalipsis, el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Todo lo corruptible desaparece. No queda imperio, ni montaña, ni estrella. Solo queda el trono, y sobre él Dios mismo. Ante este trono todas las almas se reúnen. Reyes y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nadie escapa. Los muertos del mar, la tierra y el infierno resucitan. Sentencia definitiva es el momento en que todo ser humano que haya rechazado la gracia de Cristo se enfrentará a la justicia de Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. Se abren los libros, registros perfectos de cada pensamiento, palabra y obra. Ningún detalle se olvida, y entonces se abre otro libro, el libro de la vida, el registro de aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Para aquellos cuyos nombres no están escritos en este libro, su destino está sellado. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Este es el veredicto final de la justicia divina, la separación eterna de los justos y los malvados. El lago de fuego no es solo un símbolo de destrucción física, sino de separación definitiva de Dios, el autor de la vida. Es la consumación de lo que el pecado inició en el Edén, la distancia entre el hombre y el Creador. Ahora, esta distancia se vuelve eterna para quienes rechazan la salvación, pero para los redimidos el panorama es diferente. Quienes están en el libro de la vida no enfrentan ninguna condenación, pues ya han sido justificados en Cristo. El juicio para ellos es de recompensa, no de culpa. Son bienvenidos a la eternidad, donde ya no habrá dolor, muerte ni lágrimas. El mismo Dios que juzgó al mundo ahora borrará todo rastro de sufrimiento de los ojos de sus hijos. El trono que juzga se convierte en el trono que consuela. Este juicio no es solo un acto de condenación, sino también acto de restauración universal. La justicia de Dios se manifiesta plenamente y todo lo corrompido es purificado. El pecado es extinguido, el mal es borrado y el universo se renueva. El Apocalipsis describe lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21:1. El juicio es la puerta a la nueva creación, la eternidad sin tinieblas, el hogar de los justos, la morada final de Dios con la humanidad. Ante el trono blanco, toda boca calla. Ningún argumento humano puede resistir la santidad infinita. La gloria del juez es tan intensa que la creación misma se inclina. El tiempo de la misericordia ha llegado a su fin. Ahora reina la justicia perfecta. Todo lo temporal desaparece. El plan de redención, trazado antes de la fundación del mundo, alcanza su consumación. El mal es vencido, el bien se establece para siempre, la eternidad comienza. Esta es la culminación de la profecía de Daniel, el momento en que el reino eterno es entregado al Hijo del Hombre y su soberanía no tiene fin. Daniel 7:14. El Dios que juzgó a las naciones es el mismo que ahora reina sobre todo y sobre todos. El tiempo finalmente cumple su propósito. El reloj profético se detiene. La historia llega a su punto final y la eternidad se abre ante los justos. El tiempo ha llegado a su fin. Ahora comienza la eternidad. La profecía
ha llegado a su fin. El tiempo ha cumplido su propósito. Todo lo que Daniel vio en visiones y oraciones, las 70 semanas, el Mesías, el juicio, el reino, se ha cumplido en su plenitud. La historia humana, con sus dolores, imperios y rebeliones, ha dado paso a aquello que nunca envejecerá, el reino eterno de Dios. Las palabras finales del Apocalipsis resuenan como el coro final de la eternidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. El plan redentor iniciado en el Edén y revelado a Daniel alcanza su glorioso clímax. Dios vuelve a habitar con los hombres. El universo se restaura. El tiempo, tal como lo conocemos, se disuelve en la eternidad. Las marcas del pecado se borran. No quedan lágrimas, dolor, ni recuerdo del mal. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Todo es nuevo. La creación, antes corrupta, vuelve a reflejar la pureza del Creador. El caos da paso a la armonía. La noche da paso a la luz eterna que emana del mismísimo trono de Dios. Y luego Juan describe la visión suprema. La nueva Jerusalén, ella desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Sus muros brillan como el jaspe, sus calles son de oro puro, sus cimientos están adornados con piedras preciosas. Sus puertas nunca se cierran, porque allí no hay noche. Del trono del Cordero fluye un río de agua viva, cristalino, y en sus orillas árbol de la vida, que da fruto 12 veces al año, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:1-2. La humanidad, redimida y glorificada, contempla el rostro de Dios, algo antes imposible, ahora eterno. El plan de redención está completo. 70 semanas de Daniel Han llegado a su fin. Todo acontecimiento profético, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el regreso de Cristo, desde el juicio hasta el reino, culmina en este momento. El reloj divino, que empezó a correr con el decreto de Artajerjes, finalmente se detiene ante la eternidad. La promesa hecha al profeta se cumple. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna. Daniel 9:24. La justicia eterna reina ahora, y el propósito divino se manifiesta en toda la creación. La presencia de Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, sino en toda la realidad restaurada. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. El Creador, que anduvo con Adán en el Edén, regresa para caminar entre los redimidos. Ya no hay separación, ni velo, ni mediación. El Cordero es el templo, y su luz es el sol inextinguible. Los santos, de todas las épocas, lenguas y naciones, viven ahora la eternidad prometida. Ya no hay dolor ni duda, solo adoración y comunión perfecta. Cada lágrima derramada, cada sufrimiento, cada lucha de fe, encuentra ahora sentido ante la gloria revelada. Lo que parecía pérdida se ha convertido en gloria, lo que parecía silencio en preparación. El plan de Dios, incomprensible para los ojos humanos, se revela perfecto y absoluto. ¿Y qué hay de la eternidad? Ya no hay cuenta de días, porque el tiempo ya no existe. La eternidad no es un futuro lejano, sino una presencia constante de Dios. El cielo no es un lugar distante, sino la plena comunión entre el Creador y su creación redimida. La vida eterna es la continuación de lo que comenzó cuando Cristo entró en el corazón de los fieles. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El propósito último de la redención es la relación,
y ahora esa relación está completa. El mal ha sido derrotado, la muerte aniquilada y el infierno desterrado de la memoria de la creación. El universo respira en perfecta armonía y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. El trono del Cordero está en el centro de todo y de él emanan luz, paz y vida. La redención es completa, la gloria perpetua y la promesa eterna. Todo lo que Daniel, Juan, Isaías y los profetas predijeron es ahora una realidad tangible ante los ojos de los redimidos. La voz final de las Escrituras resuena como invitación y advertencia. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. La historia concluye con un llamado a la vigilancia. El reloj profético, que ha movido imperios y dado forma a siglos, no se ha detenido. Aún marca el tiempo hasta el regreso del Señor. La última página de la profecía es también el primer paso hacia la eternidad. Por lo tanto, el 70 semanas de Daniel se cumplieron. El misterio fue revelado. El plan eterno de Dios alcanzó su plenitud. La gloria llenó el universo y el Creador regresó a morar con sus criaturas. Todo lo que era promesa ahora es realidad. Todo lo que era fe ahora es visión. Se cumplieron las 70 semanas de Daniel y se cumplió el plan eterno de Dios. El reloj de Dios nunca va lento. Y la siguiente campanada podría ser la última. Si el misterio de Daniel te ha hablado, no dejes que este mensaje termine aquí. Aparecerán 2 videos más en tu pantalla. Síguelos y descubre cómo el plan de Dios continúa desarrollándose, paso a paso, hacia la eternidad. Suscríbete, dale me gusta y comparte esta palabra con cualquiera que necesite despertar. Que el mismo Espíritu que reveló secretos a Daniel ilumine también tu corazón para discernir los tiempos que vivimos. Porque el reloj del Todopoderoso ya marca los últimos segundos y cada latido resuena con el sonido de la eternidad.